en una carretera vas a que hagas un puente, ahora vas a hacer este puente. ¿Está claro? En fin, bueno, hay muchas ideas al respecto, ¿no? Pero es lo que me interesaba que ustedes leyeran la ley de obra pública. Finalmente, como ven, todo esto es para ustedes, ¿no? O sea, lo importante es que es lo que aprendan. La calificación es lo de menos. Digo, en términos así, digamos, generales, alguien puede salir de 6, pero puede salir más preparado que uno de 10, ¿no? Y eso es una realidad. Bueno, yo trato de ser equilibrado en ese sentido, tratar de apoyar a los que tienen, por eso les doy puntos de participación, considero la calificación, este da buenas aportaciones, porque hay casos de alumnos, algunos de ustedes ustedes hoy se van a apuntar, de que hacen malos trabajos y sin embargo participan bien aquí y muestran interés. ¿Por qué no hacen los trabajos? Pues a lo mejor les da flojera, porque no sé qué pasará, ¿no? Pero son buenos, tienen capacidades, puedo decir nombres, ¿no? Algunos de ustedes, pero bueno, no los quiero decir para que no después vayan a decir que lo favorecí o al contrario, no lo estoy ofendiendo, ¿no? Pero sí les digo esto, o sea, finalmente, una cosa importantísima, y ahorita del Congreso justamente hablamos de eso, porque yo estoy en el Congreso, en la cuestión de planeación urbana, no de construcción, les digo que los estudiantes que se están preparando, son estudiantes que salen muy malos, muy malos. Entonces, ¿cómo van a contratarlos si no saben? Pues, es el problema, ¿no? Es el problema. Entonces, igualmente, el área de ingeniería civil. Por eso, mi preocupación es porque ustedes se preparen bien, para que pongan en el alto el papel de un ingeniero civil, que redacte bien, que trate, que presente sus propuestas bien hechas, técnicamente hablando, que sepa lo que está hablando, ¿sí? Que sea honesto, que sea responsable, o sea, bueno, en fin, esa es la cuestión. Bueno, ya se integraron pues, más de 20 o 19. Vamos a tomar lo de planeación urbana. Ahorita todavía tenemos un rato, un buen tipecito para tomar lo de planeación urbana. Y les voy a presentar un PowerPoint. ¿Tiene algún comentario, alguna pregunta de lo que estamos comentando? ¿Nada? Bueno. Entonces vamos a compartir esto de planeación urbana. Bueno. Vamos entonces a seguir con esto, ¿no? O sea, ya les comenté yo que voy a hacer un repaso rápidamente del inicio de esto de planeación urbana. O sea, como yo les dije, ¿sí? La planeación urbana para un ingeniero civil es importante porque va a construir, ¿no? Va a construir en ciudades. Esto es para ciudades, obviamente, ¿no? Entonces, va a construir en ciudades y tiene que saber cómo se opera el ordenamiento de las ciudades y cómo opera la construcción a partir de que ustedes tienen que sacar una licencia de construcción para cualquier obra. ¿Sí? Es una realidad. ¿Ok? Bueno, entonces cuando yo les hago la pregunta, ¿qué es lo primero que se pide en una obra, para dar una licencia de construcción? ¿Se acuerdan? ¿Qué dije que era? Había dicho algo del número y del alineamiento. Alineamiento y número oficial, ¿no? Abusado, venga, el número. El alineamiento y número oficial. El número oficial se refiere a cómo se llama la calle y el número de donde está el terreno, ¿está claro? El alineamiento, ¿y qué es alineamiento? ¿Por qué es alineamiento? ¿A qué se refiere el alineamiento? ¿Qué dije yo respecto al alineamiento? ¿Se acuerdan o no? Que era referente a la traza urbana. Exactamente. El alineamiento es cómo fue la traza urbana en la ciudad, cómo están las calles, ¿sí? Ya, entonces, si es una calle digamos, rectangular o cuadrada, ya está definida. Si es una con algunos áreas curvas, también está definida. Y entonces, eso que está ya definido es el alineamiento de las calles. Y entonces ese alineamiento ya está en un plan urbano, un plan de desarrollo urbano, y ya tiene nombre la calle, tiene número. ¿Está claro? Ese es el primer. ¿Por qué? Porque es la base de la planeación. Construir ya sobre algo que está ordenado. Y acuérdense lo que les dije, si ustedes llegan a hacer una construcción en algún lugar, una pequeña ciudad o en la ciudad grande, lo que sea, en la orilla, donde no hay crecimiento urbano y lo hacen sin pedir licencia, si llega a crecer la ciudad y ahí va a pasar una calle, les van a tirar la casa porque no puede ir ahí la casa, ¿sí? Porque ustedes lo hicieron de una forma irregular, en contra, ¿sí? Bueno, pero también luego pasa que se hacen construcciones así y ya los que hacen los planes directores urbanos los acomodan a las viviendas de los que hicieron esas anomalías, ¿no? Y por eso tenemos ciudades todas bien irregulares y con problemas, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué se ve, qué aspectos se ven para un constructor en términos de planeación urbana? Lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Ok, bueno, entonces vamos a empezar aquí.
Aquí están las que dice, bueno, aquí está da una explicación general, ¿no? De lo que está presentándose. Bueno, ¿se acuerdan que ¿se acuerdan lo que vimos el COS? ¿Se acuerdan? ¿Todos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan del COS? ¿Qué era el COS? ¿Y el CUS? Sí, ¿Se acuerdan? es el coeficiente de ocupación de suelo. ¿Y ya vieron ahí la gráfica? ¿Ya vieron? Sí, aquí está un ejemplo. Si quieren les doy este PowerPoint para que lo tengan, ¿está claro? Porque además, el siguiente trabajo sobre esto, sobre planeación urbana, ¿ok? La planeación urbana para los ingenieros civiles, ¿no? O la planeación del desarrollo urbano, o para los constructores, como sea, ¿está claro? Entonces va a ser ese siguiente trabajo que les voy a dar, que les voy a pedir, perdón. ¿Sale? Bueno, entonces, aquí está lo que vimos del coeficiente de ocupación del suelo, ¿está claro? Es decir, es la relación entre donde va a ser el desplante de la construcción y el área libre. ¿Ya vieron? ¿Qué pasó? Ay, espérame, ¿qué pasó? Perdí la presentación. Permítame, porque quizá qué le pasó a esto. Quizá qué pasó a esto. A ver, se perdió. A ver. Sí, se había perdido. Ok. Bueno, entonces, ¿qué dijimos que era el coeficiente de uso del suelo? ¿Era qué? Las alturas de construcción. ¿Sí está claro? Y ahí se da por niveles permitidos. ¿Está claro? Dicen, en ese terreno tú tienes la posibilidad de hacer 3 niveles. O es hasta sótano, ¿ok? Entonces eso lo define el coeficiente de uso del suelo. Es medir la intensidad del suelo, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí están los ejemplos, ¿no? Está muy sencillo, ¿no? ¿Ok? Bueno. Después, ¿qué viene? Viene la cuestión de pendientes, ¿sí? El pendiente descendiente en relación con la ubicación de la banqueta. Es decir, que te da, ¿ya vieron ustedes? Te da los niveles permitidos para que puedas tú construir y al terreno. Sí. ¿Sí? ¿Quién preguntó algo? ¿Qué? ¿Alguien preguntó algo? No, pero Bueno, y establece, o sea, aquí cuando se presenta esto, cuando ustedes van a hacer una construcción en una zona montañosa, una zona con pendiente, ¿está claro? Ah, bueno, entonces te explica cómo debe de ser esa pendiente permitida por los grados y demás, y aparte las obras que tienes que hacer, como por ejemplo muros de contención, ¿está claro? ¿En qué parte y cómo? Y aparte, ¿cómo puede ser con otros edificios, por ejemplo aquí, ¿no? Ustedes tienen unos edificios o construcciones en una zona dependiente, bueno, entonces no las puedes ser totalmente pegadas, sino tienes que dejar un área, y aquí esto que te dice, si es ascendente o descendente, te dice cuál es lo que es permisible, ¿está claro? Ahí están todos los ejemplos, ¿sí? Preguntas hasta aquí. Vayan preguntando si tienen dudas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la fusión de terrenos. La fusión de terrenos. Miren, por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije yo que hay una normatividad urbana en la que te dicen cuál es el frente mínimo? ¿Se acuerdan? Para un terreno, para una vivienda sobre todo. Había hecho 7 metros, creo, ¿no? Bueno, no hay de 6, de 7 y de 8. Hay de 6, 7 y 8. Porque son por estados. Esos ordenamientos son a nivel estatal, no son a nivel federal, o sea, a nivel de la nación. Eso lo determina cada estado, cada entidad, los frentes, ¿está claro? Y los que hay son de 6 en algunos estados, 7 en otros, 8 en otros. Más no hay, ¿eh? Que yo sepa, no hay más de 8. El frente mínimo, ¿está claro? El frente mínimo. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo tengo un frente, digamos que tiene menos, que tiene un terreno ustedes de 4 metros, que a lo mejor lo van a tener para servidumbre, pero un vecino tiene un terreno que mide 20 de frente, ustedes dicen que les venda 4 metros, ¿está claro? Bueno, entonces para eso hay que hacer un trámite de fusión de terreno. Primero, de división del terreno que van a partir, y luego el trámite del terreno que van a unir. Y para eso está justamente los porcentajes que se deben de acuerdo
al tipo de vivienda o del tipo de construcción que vas a hacer. Por ejemplo, aquí dice H240, ¿qué quiere decir? Que te está permitiendo el uso habitacional, ¿sí? En 2 niveles, está en un 40%, ¿sí? Bueno, entonces, estos son elementos que ustedes deben de saber para ver cuánto se permite una fusión y una división del terreno. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen un terreno que mide 10 metros y se lo quieren compartir entre los dos hermanos para hacer 2 viviendas, entonces tiene que ser el trámite de división para hacer después la construcción de vivienda. Pero si divides el terreno en 2 igual, te va a quedar 5 y 5. Eso no se va a permitir. ¿Está claro? No lo van a permitir. Porque el mínimo frente para una vivienda, en el caso de que sea 6, 7 u 8, ¿está claro? Entonces no se permite. De hecho, yo acabo de asesorar apenas un caso así, de un terreno que se dividieron, 2 hermanos, y bueno, ya di mi dictamen, ¿no? Di mi dictamen. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Que ustedes sepan que hay una normatividad para fusionar o dividir terrenos. ¿Ok? Preguntas. ¿Se acuerdan que les dije que hay un área libre para recarga de agua? ¿Se acuerdan que les dije? Profe. Ah, sí, sí, claro. O sea, tú cuando tienes un predio y lo fusionas con otro, en el momento que hace la fusión, el de uno de los dos va a quedar sin ser el dueño, ¿está claro? Si tiene terreno algún permiso para alguna construcción o algo, ya se pierde. ¿Por qué? Porque tú presentaste un terreno con unas ciertas medidas, ¿está claro? Y después las cambias, entonces ya no tienes el derecho de lo que tenías. Porque puede ser trampa, ¿estás de acuerdo? Sacas una licencia de construcción para un terreno, te la dan la licencia de construcción, después divides el terreno y quieres usar esa licencia de construcción, pues ya no, porque ya dividiste el terreno. ¿Está claro? Tanto para el que se fusiona como para el que se divide. Es un ejemplo real, ¿está claro? O sea, porque es gente mañosa. Hace su proyecto en un terreno de cuenta de 10, ¿no? Lo presenta, le dan la autorización, empieza a construir, pero él mismo en el proyecto lo recorta, ¿está claro? Y deja el otro pedazo para el otro terreno. Ah, bueno, entonces, ahora que ustedes quieren ser válido la licencia de construcción, nada, eso no sirve. Porque los derechos se pierden, ¿está claro? Bueno, aquí les comentaba yo de que ya hay algunos lugares, sobre todo en Ciudad de México, en la Ciudad de México, en la que ya se obliga a dejar un área de recarga de agua. ¿Sí está claro? Es decir, que tú en tu terreno vas a dejar un área, no solamente que no vas a construir, sino que no tienes que poner ningún material que sea impermeable, o sea, cemento. ¿Ok? Y bueno, y tampoco te permite que pongas pisos por ejemplo, de loseta o pisos de nada, pues, ¿no? Ni adoquín, que es que puede ser un poco permeable. Más bien tienes que dejar libre, o sea, para que ahí se vaya el agua, y sube con la pendiente, para que el agua, ¿sí? Se vaya hacia el fondo. Es para la recarga de mantos acuíferos. ¿Sí está claro? Dice, en el área libre que establece la dosificación deberá mantenerse a partir de la planta baja en todo el tipo del terreno. ¿Sí? Ahí está el nivel de la banqueta, y te dice igualmente el ejemplo es H250, o sea, es un uso habitacional de 2,50%. ¿Ya vieron? Bueno, vamos a seguirle. ¿Este qué es? El área total construida hasta el 10%. Ese es espacios abiertos. Es decir, si ustedes encuentran que hay unas áreas en el plan de una ciudad que se llama espacios abiertos, entonces disminuye el porcentaje de construcción que puedes hacer. ¿Sí? Entonces, el área que te permite es nada más hasta el 10%. Está claro si es una área de espacio abierto. Y es como, por ejemplo, cuando alguien tiene un terreno, digamos, en la zona rural, por ejemplo, das cuenta que tienen, no sé, 20 hectáreas o más, pero es una zona de conservación ecológica, no quiere decir que no pueda construir, sí puede construir, pero te dejan de construir una casa por hectárea, ¿está claro? Entonces, si tú tienes 10 hectáreas, a lo mejor puedes construir 10 casas en el terreno que tienes. No juntas, no juntarlas, que fue lo que acaban de hacer en Querétaro, una trampa, ¿no? Hicieron una tranza ahí, perdón. De que dieron permiso para un señor tener un terreno grande y le correspondían, hagan de cuenta, 20 o 30 viviendas, sí, pero que tienen que ser por hectárea, no, las juntó las tiendas y hizo un fraccionamiento, es totalmente fuera, y ojalá les tiren las casas porque eso está fuera de la ley.
Pero bueno, aquí en este caso, en la ciudad donde hay espacios abiertos, únicamente te permiten el 10% de la construcción, ¿está claro? O sea, si tú tienes un terreno que quedó en la planeación urbana, bueno, pues ya no te queda más que aprovechar ese 10%. Y te pide que tenga una pendiente, ¿no? Y también existe la área de certificación de áreas verdes. Si tú tienes un área donde está clasificada como áreas verdes, igualmente tiene una limitación, pero aquí nada más está el 5% de la superficie del predio, ¿ya vieron? Bueno, esto que le estoy dando yo es la normatividad de Ciudad de México, pero para cada entidad tiene su normatividad. ¿Sí está de acuerdo todos? Pero la cosa es que entiendan realmente de qué se trata, ¿ok? Esto, alturas de edificios y restricciones de colindancia posterior de predio, cuadro, altura de la edificación y restricciones en la colindancia posterior. ¿Esto para qué es? Pues justamente es porque si tú haces edificios altos ya el plan director urbano establece qué posibilidades tienes de hacer edificios altos, a qué distancia. Por ejemplo, ustedes vean en Reforma y vean cómo ningún edificio alto está pegado, ¿está claro? Tienen que dejar un área libre, aunque hay partes de la ciudad donde están edificios pegados. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que muchas veces, si están al frente, pegados a la parte de atrás que tiene ventanas, pues están bloqueando el acceso al sol. ¿Se acuerdan lo que les dije yo? De que es necesario el acceso al sol. ¿Saben? ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. ¿Qué problema dije que se daba? Que se presentó inclusive en Inglaterra, después de la revolución industrial y que empezaron a construirse edificios grandes en Inglaterra, estamos hablando de los 1930, 40, 50, ¿sí? Empezó a haber mucho problema de salud. ¿Se acuerdan qué problema de salud les dije que se daba? No exactamente, pero mencionó que era un problema de los huesos. Se llama raquitismo, el raquitismo, nótenle, raquitismo. ¿Sí? Y que les digo que, por cierto, cuando ustedes, bueno, las mujeres, bueno, también los hombres, cuando lleven a sus hijos con el pediatra, les va a decir, por favor, todas las mañanas, de 10 a 11, una soleadita, ¿ok? Abren la ventana, que le dé el sol así, de 10 a 11. ¿Sí? Nomás no lo vayan a dejar hasta las 2 de la tarde porque se les va a chicharrar y se les van a poner bien pretito, ¿no? Y aparte ya les hace mal, ¿no? O sea, es un calor, digamos, bien medido, ¿no? Bueno, entonces esto que está aquí justamente es para eso, para proteger el acceso al sol, por lo menos en algunas horas del día. Y entonces esas distancias que hay entre edificios altos están en función de esta situación. También tiene que ver con otros aspectos de iluminación, de servidumbre, está claro, de estacionamiento, etcétera, etcétera. También tiene que ver. Pero esto ya está normado en el plan director urbano. Entonces, cuando van a hacer un edificio, tienen que ver claramente cuál es la normatividad para que el proyecto esté adecuado a lo que está determinado en la planeación urbana. ¿Sí? ¿Ok? Aquí está toda la explicación. Más o menos es lo que estoy diciendo. No hay mucho tiempo para irnos parte por parte, pero ustedes lo van a revisar y si quieren, voy a proponerles que les voy a mandar el PowerPoint para que ustedes lo revisen y si quieren en la próxima clase vemos dudas. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí, profesor. Altura de edificación y restricciones de la colindancia posterior del predio. Acuérdense, ¿no? Hay para la parte posterior, para la parte lateral y para la parte frontal, ¿no? Aunque normalmente para la parte frontal hay una calle siempre, ¿no? Hay una calle siempre. Entonces ahí no hay mucho problema. Pero te habla de el nivel medio de la banqueta, ¿no? Después te dice la diferencia entre los dos niveles. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron la diferencia entre un nivel y otro nivel del edificio? ¿Ya vieron que no corresponde el mismo entrepiso de uno y de otro? ¿Sí? Y luego la altura máxima. Dice, el estacionamiento construido por debajo del nivel de banqueta no cuantifica por el número de niveles que marca la certificación. Es decir, si te dice que hay una certificación para 20 niveles, él no lo considera el subterráneo, ¿ok? Subterráneo. Dice, todas las certificaciones de más de 6 niveles restantes, mínimo el 15% de altura y separación. ¿Ya vieron? No menor a 4 metros. ¿Sí? Bueno, ahí está eso. Esto es para Ciudad de México. Les digo, cada estado tiene su norma. Dice, alturas de edificios, restricciones en la colindancia posterior. Pero aquí está lo mismo, ¿no? Pero ya viéndolo en planta, lo mismo. ¿Está claro? Aquí está un edificio que tiene 3 frentes, ¿ya vieron? ¿Sí? Un edificio 4 frentes, un edificio 2 frentes y un edificio 2 frentes. Pero son diferentes. Este es en esquina, este es, bueno, es una manzana completa, es una esquina de este lado
y aquí va de calle a calle. ¿Sí está claro? Entonces, para cada uno de esos, bueno, hay que ver cuáles son sus restricciones. ¿Sí? Instalaciones permitidas por encima del nivel de los niveles. ¿Sí saben cuáles son las instalaciones permitidas? Miren, por ejemplo, no sé si ustedes saben que en Tlatelolco, todas las casas tenían, todos los departamentos de Tlatelolco tenían cuartos de servicio. ¿Sabían ustedes eso? Sí. Todos los edificios de Tlatelolco, bueno, no todos, pero la mayoría de los edificios de Tlatelolco tenían sus cuartos de servicio en las azoteas. ¿Saben qué pasó con ese problema? Vendieron los cuartos de las azoteas y ahora son departamentos. Sí, eso fue un problema que se presentó y hubo mucho, de hecho tuvieron que regresar los colonos para que les regularizaran esos departamentos, pues hicieron departamentos pequeños, los cuartos de servicio en las azoteas. Ya se imaginarán ustedes qué vistas se tendrán ahí arriba, ¿no? Preciosas. Bueno, entonces en los edificios hay restricciones para ver qué es lo que se va a poner, si vas a poner antenas, si vas a poner tinacos, si vas a poner instalaciones eléctricas o un helipuerto o lo que sea, ¿está claro? Eso hay que tenerlo claro. Miren, por ejemplo, aquí, yo donde vivo aquí en Lindavista, ¿sí? Pusieron una antena a 2 casas, una antena altísima. Yo no sé realmente cómo sacó el permiso este cuate. Pero es justamente creo que es de Easy. Es para ubicar Televisa. Es para pasar, ya ven que, ¿saben ustedes cuál es el punto de transmisión más alto de aquí del norte de la Ciudad de México? ¿Saben cuál es? ¿Quién me dice? Chiquihuite. El cerro, exactamente, ahí está. Pero del cerro del Chiquihuite, a veces las instalaciones por ejemplo, aquí hay un Banamex que recibe telecomunicaciones, aquí va a un lado, está un Centro Nacional de Banamex aquí en donde yo vivo frente. Se llama en la Avenida Politécnico, casi llegando al metro, hay un Banamex, no sé si lo han visto. Ese Banamex tiene un centro digamos, de servicio a nivel nacional, donde están las computadoras, de hecho está bien resguardado, y ahí tiene una antena también, ¿está claro? Pero bueno, todo eso tiene sus restricciones. Igualmente los tinacos, ¿no? Los tinacos, que por cierto es una de las cosas horribles de las casas. Ustedes ven los fraccionamientos y los tinacos son, ¿no? ¿Qué hacen? Pues hay que ponerle sus cubiertas, ¿no? A los tinacos, sus cubitos bonitos, pintados, pero bueno, eso ya es de diseño y arquitectónico. ¿Ok? Bueno, aquí está lo de las instalaciones por encima de los niveles. Aquí está la subdivisión de predios que les decía. ¿Está claro? ¿Ya vieron? A partir del frente, el mínimo, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? Aquí están todas las características. Pero yo les vuelvo a decir, esto depende de cada entidad, ¿ok? ¿Sí? Y también depende del tipo de uso. Habitacional, habitación comercial, habitacional mixto, habitacional de oficina, centro de barrio y de estacionamiento. ¿Está claro? Aquí están los diferentes. O sea, y en función de esto es la superficie que permite. ¿Ya vieron? Y aquí viene otra vez el suelo de conservación. O sea, todo esto es lo mismo, pero tiene suelo de conservación. Y como ustedes verán, son mayores las cantidades que piden. ¿Sí? Que ahora son 4:30, no todavía tenemos chance. Alturas máximas de vialidades en función de la superficie del predio y restricciones de construcción al fondo y laterales. ¿Ok? Entonces aquí está. Superficie del predio en metros cuadrados. Aquí está, ¿no? Aquí te dice número máximo de niveles y restricciones mínimas laterales y área libre, porcentaje de área libre, que sería básicamente el CUS, el cost de ocupación del suelo. Y como ustedes ven, hay variantes en función de la superficie del terreno. ¿Está claro? En función de la superficie del terreno es el número de niveles permitidos, efectivamente, para hacer construcciones más robustas, ¿no? Aunque ahora hay en reforma no. Cuando ustedes vayan por el circuito interior, a la altura casi llegando a Constituyentes, hay un edificio muy esbelto, muy bonito. Pero yo creo que debe tener máximo ese edificio de ancho unos 8 metros, o menos. Pero bueno, vean ese edificio cómo está. Y justamente esta altura es en función del ancho de la superficie del terreno. ¿Sí? Alturas máximas, vialidades en función de la superficie del predio y restricciones de construcción al fondo y laterales.
porque además depende del tipo de calle que pase en la edificación. Si no es lo mismo que pasa en un eje, por ejemplo, un eje vial, que en una calle interior, ¿no? Como aquí en Lindavista. O que pases a un lado de un por ejemplo, el circuito interior del periférico. Por ejemplo, ustedes vean, cuando vayan por el circuito interior, no más bien, cuando vayan por la avenida Ejército Nacional, para agarrar el circuito interior, hay una parte que sube, y ustedes van a ver cómo en la parte alta están los departamentos, que es lo que yo les digo, si yo viviera aquí, yo pondría una escalera para meterme en mi casa, ¿no? Porque está ahí luego. Bueno, ahí son hechos irregulares, ¿eh? Pero bueno, fue porque esta obra se hizo después de la construcción de los edificios. Pero ahí deberían dejar un área libre más ancha, ¿no? Y de hecho ese edificio, si llegan a tirarlo, ya no van a permitir hacerlo de esa altura. O van a tener que restringir su uso. ¿Está claro? ¿Y para qué es? Pues justamente porque un edificio de este tipo necesita, ¿no? Áreas de maniobras, ¿está claro? Tiene también una superficie que tienes que dejar para, por lo mismo, ¿no? Y también opera lo de la recarga, opera lo del CUS, el coeficiente de uso del suelo, y la altura igual, ¿no? ¿Está claro? Y te dice también el tipo de el estacionamiento que puedes poner a nivel o arriba de la banqueta o subterráneo. O sea, todo eso viene normado en los estados. ¿Sí? Cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de construcción con aplicación de literales. Okay. Bueno, miren, eso es muy importante que ustedes lo vean. ¿Por qué? Porque si ustedes van a asesorar a algún desarrollador inmobiliario para hacer un proyecto de vivienda, entonces van a tener que ver justamente toda esta normatividad. ¿Está claro? ¿Qué es lo que permite en ese lugar? ¿Sí? Y va dependiendo justamente de esta parte, de esta señal que está aquí. ¿Sí? Entonces, si tú tienes una superficie del predio de 200 metros cuadrados, ¿sí? Entonces debe de quedar, ¿qué dice aquí? 30, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto debe de quedar área libre? 60 metros cuadrados, ¿está claro? Y el 140 es plantes. ¿Se acuerdan, verdad? O sea, ese es ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Bus. ¿El CUS o el COS? CUS. Es el COS. No es el COS. Es el de ocupación del suelo. El de uso del suelo es el que ve la intensidad, o sea, el que ve el número de niveles abusados. ¿Sí? ¿Está claro? Y entonces ahora tú dices, entonces yo puedo construir en este COS nada más 140 metros cuadrados. Ahora, si tengo yo 4 niveles, está claro, entonces son 500 metros cuadrados de construcción. ¿Sí? Ahora, número de viviendas factibles, pues va a ser la superficie del terreno entre el valor de la literal, que es igual a qué. Bueno, porque depende también ya la dimensión del terreno, de la vivienda. También hay mínimos dimensiones de vivienda. ¿Está claro? ¿Ustedes cuál creen que sea el mínimo ahorita que esté permitido en Ciudad de México? En las zonas de crecimiento nuevas. Porque hay zonas de crecimiento ya viejas. Por ejemplo, en Tepito, la Colonia Morelos, en algunas zonas ahí del centro histórico, hay viviendas de 24 metros cuadrados. ¿Está claro? Que es donde están las vecindades. Y son normalmente viviendas con pisos altos y que tienen tapancos. ¿Saben lo que son los tapancos? ¿Todos saben lo que son los tapancos? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Todos? Muy bien. Bueno, ok. Entonces ya vieron aquí el ejemplo, ¿no? Y aquí, entonces aquí te va a dar, aquí te da la relación, ¿no? Aquí te está dando la relación, perdón. ¿Sí? Según el número de viviendas y el área que dejas por cada piso, y finalmente cuántos departamentos puedes hacer, ¿ok? Es decir, aquí, de acuerdo a las condiciones que están aquí, son 9.3 viviendas, ¿sí? Y acuérdense porque hay mínimos de vivienda, hay mínimos que dice de vivienda. Sistema de transferencia de potencialidad de desarrollo urbano. Eso es algo muy importante, fíjense. Si ustedes tienen algún terreno que permita una altura, pero que ustedes no lo quieran construir, ustedes se lo pueden transferir a otro terreno. ¿Está claro? O sea, ustedes pueden vender ese derecho a otro propietario de otro terreno. O ustedes compran el terreno y aprovechan esa transferencia de impacto urbano, ¿está claro? De potencial urbano. Nada más que hay que hacer estudios, hay que hacer un estudio de impacto urbano, hay que hacer un estudio de impacto ambiental y, o sea, para demostrar que ese cambio de transferencia de un predio a otro, ¿sí? No afecta en la movilidad urbana, no aumenta los servicios,
justamente porque hay que ver el agua que hay, que no afecta a la electrificación, no afecta el drenaje y no afecta en las vialidades. ¿Está claro? Entonces, fíjense qué interesante, ¿sí? Eso casi nadie lo sabe, que tú puedes transferir un derecho de un terreno a otro. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean un plan director urbano que digan que es un área de potencial de desarrollo, quiere decir que puede haber cambios. Pero aquí, y el gobierno le deja la tarea a los privados para que hagan los estudios o para que contraten empresas y hagan los estudios. No se los hace el gobierno. Entonces, o sea, bueno, los que nosotros preparamos, lo que yo me dedico es para eso, para que nosotros hagamos estudios y digamos qué se puede hacer. Y entonces, ese estudio, bien hecho, te lo aceptan ahí la autoridad en el gobierno y te da el permiso para que hagas esa transferencia de un predio a otro. ¿Está claro eso? Ni se imaginaban, ¿verdad? Locales con uso de distinto a la habitacional en zonificación habitacional. Bueno, lo que pasa es que se ha encontrado que muchas familias en el país y en todo el mundo, ¿no? Muchas se dedican a actividades propias, actividades, pueden ser de comercio, pueden ser de tipo, una hilandería, por ejemplo, o coser ropa, o puede ser una fonda, o puede ser una tienda, o puede ser un taller mecánico, ¿está claro? O puede ser un área de venta de artículos de oficina, como una lapalería, en fin, ¿está claro? Y entonces el gobierno ha determinado que se puedan dar esos usos mixtos, ¿sí? Aquí te habla de un local comercial, una farmacia y una estética. ¿Ya vieron? ¿Ok? Entonces, esto tiene que verse del plan si está permitido. ¿Y por qué? Porque puede ser también que tú, por ejemplo, que quieras poner un torno, un taller de torno, pero a lo mejor hace mucho ruido. ¿Ok? Entonces, porque también tiene que pasar un estudio de ruido, ¿no? De ruido que se produce. ¿Sí? Es como, por ejemplo, si ustedes hagan de cuenta que ustedes dicen, no, pues yo quiero poner abajo, mi casa voy a dejarla toda libre, tengo una casa grande de 400 metros cuadrados, voy a dejar libre y arriba voy a vivir. ¿Para qué? Para aquí abajo hacer pachangas, o sea, rentarlo para fiestas, ¿no? O hacer sus tocadas con sonidos. Cuidado, ¿no? Cuidado, porque eso no está permitido. ¿Sí? No está permitido. Bueno, en México todo se permite, o todo se hace con mordidas y con corrupción. Pero bueno, lo legal es eso, ¿ok? Entonces, cuando tú quieres hacer el cambio de giro, hay un trámite que te solicitan, ¿ok? Y no hay ningún problema, nada más con que reúnas las dimensiones que te piden y demás, y que hagas las adecuaciones de seguridad, ¿no? Adecuaciones de salidas de emergencia, salidas, a lo mejor areneros para incendios, extinguidores, etcétera, etcétera, ¿ok? ¿Sí? Todo eso es cuestión de la desarrollo urbano. Usos del suelo dentro de los conjuntos habitacionales, igualmente. Aquí es muy importante, ¿por qué? Porque cuando tú haces construcciones muy altas, tienes que procurar dejar también áreas libres para carros, que ojalá y sean cada vez menos, pero también tienes que dejar áreas verdes y áreas de servidumbre. ¿Saben cuáles son las áreas de servidumbre todos? ¿Les hablo? No, profe. No, 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 profesor. no. Las servidumbres profesor. son áreas que se dejan para de ir a recoger basura, para que entre el camión del gas, para que entre los repartidores, ¿está claro? Para hacer reparaciones de cualquier cosa, son las áreas de servidumbre, ¿está claro? O sea, a veces son calles, inclusive dentro de una calle y otra puede haber en medio un área de servidumbre. Pero en el caso de estos, son las áreas libres para justamente para todos los servicios que les estoy comentando. Esa es la servidumbre, ¿está claro? El otro día en una clase, una alumno dice, oiga, profesor, ¿a poco es para las sirvientas? Le digo, no, le digo, también es servidumbre, pero es la servidumbre humana, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿y qué pasa? Bueno, igualmente también, ¿para qué? Para que no haya problemas estructurales, de riesgo estructural, como les decía, ¿no? Para que no pegues un edificio con otro. ¿Por qué razón? ¿Por qué es importante que un edificio no esté tan pegado a otro? ¿Quién me dice? Por los sismos, o sea, los si sismos. llega a haber un sismo, pues chocan. Efectivamente. Porque inevitablemente un edificio alto va a tener movimiento pendular, ¿está claro? Y entonces,
si eso está calculado, y entonces en función del movimiento de los dos edificios que van a estar ahí, pues tienes que dejar el ancho. Pero qué preferencia, miren, mejor dejarlos alternados, ¿ya vieron? Alternados. Entonces, igualmente, ¿no? Cuando ustedes vayan a construir, tienen que ver esta normatividad que te permite. ¿Por qué? Porque aquí no lo puedes pegar ese edificio al otro, no lo puedes pegar. ¿Sí? ¿Ok? Y abajo, justamente, en la servidumbre, pues, no puedes construir para que haya movilidad, para que lleguen, la gente entre, salga, llegue con sus autos y su casa, estacionamiento, y para que entre el camión del gas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y de hecho, ya en la actualidad, todas las construcciones deben tener un sistema de telecomunicaciones, ¿está claro? O sea, ya ven, vean ustedes cómo están las calles llenas de cables y demás, y en las casas todas llenas de cables en las azoteas, en las fachadas, pasan cables por arriba, o sea, todo eso ya debe desaparecer, porque ya todas las casas deben tener su tubería oculta para todo lo de telecomunicaciones. Es decir, para que cuando llegue la empresa que les va a dar el servicio, ya se conecte a una como bufa. ¿Saben lo que es la bufa? Sí, No. Bueno, yo no. ¿Qué No, es? tampoco. ¿Qué es? ¿Qué es la bufa? es pues una especie de poste donde se No, pero conecta, no, pero, no no, sé no, no, explicar no, pero muy no es, bien, no, pero no, 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 sí no, les pero, ubico. no sé, es una cometida, es una instalación que tú haces para que ya nada más llegue el de la CFE y conecte el cable. ¿Está claro? Ok. Sí. Y eso es, pero no es muro, no necesariamente, no es como que dijiste, era un muro, una columna, Sí, bueno, puede ser un poste. poste, sí. No, Un bueno, sí, pero castillo, sí. no, lo puedes hacer inclusive en la pared, ¿no? La bufa. Depende de lo que, si no tiene, si es un área que no tiene muro, o sea, que dejes, ya ves que puedes dejar un área al acceso, que empiece la construcción a 3 metros o 4 metros o 5 metros para meter carro ahí. Ah, bueno, entonces sí te pide una bufa a la orilla y pues tienes que poner ahí una especie de poste, ¿está claro? Pero no necesariamente es poste, puede ser dentro de un muro, ¿sí? En el muro a un lado lo haces el muro. ¿Y qué es? Pues ya para que, porque ahí ya entra la cometida de electricidad y ya adentro ya está toda la instalación. Bueno, igualmente ahora ya es para telecomunicaciones, ¿está claro? O sea, te van a pedir un lugar para que ahí conecte y evitar todo el cablerío que tienes en tu casa, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo cables pues por arriba, por abajo y por todos lados. Porque para conectar una televisión, varias televisiones a una recámara o a otras recámaras, pues te tienen que hacer conexiones por la azotea y va por arriba. ¿Se han visto, no? ¿Han visto todo este relajo que se hace? Bueno, ya debe las instalaciones tenerlas de ya internas para que tú llegas y te puedas conectar, pasar cable para cualquier lugar, ¿no? Bueno. Bueno, zonificaciones federales y derechos de vía. ¿Saben lo que es el derecho de vía, verdad? ¿Sí saben lo que es el derecho de vía? Pues la calle. No. No exactamente. El derecho de Es, vía se le creo, llama, ¿eh? es el espacio que se deja como libre al lado de una carretera, ¿no? Pero no nada más de carretera, también al lado de un río, también al lado de postes de electrificación, también al lado de subestaciones, ¿está claro? No nada más de También carretera. de acueductos. Exacto, acueductos también, efectivamente, ¿está claro? Y esas son zonas federales, son zonas federales. O sea, todo donde pasen carreteras, ríos, arroyos, líneas de transmisión, líneas de irrigación, acueductos, todo eso tiene un área que es federal. ¿Está claro? Zona federal. Y entonces ahí no puedes construir. Y si construyes y después amplían la carretera, entonces vas a tener que desalojarte y no te van a pagar nada. Bueno, dependiendo. Sí les comenté yo que cuando trabajé en Acapulco fui miembro del Comité Técnico de Punta Diamante, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Bueno, entonces cuando se hizo el proyecto de Punta Diamante, se abrió una carretera que va de ahí de Puerto Marqués al Cayaco, que era de 2 carriles y se fue a 4 carriles. Desafortunadamente, al lado de la carretera se hicieron invasiones de casas, como normalmente sucede, ¿no? Gente que no tiene, pues se pone a un lado de la carretera, porque los desarrolladores inmobiliarios, y lo saben de esto, pues saben que ahí no van a construir nada porque es un predio prácticamente perdido, ¿sí? Pero la gente necesitada, pues empieza a hacer sus casitas y después pasa el tiempo y como no construyen rápido, pues, está lleno de concreto y la va medoficando y entonces se hace un llenadero de casa alrededor. Bueno, en esa ocasión, ¿qué tuvo que hacerse? Tener que quitarlos.
Pero como era gente muy pobre, el gobierno tuvo el tino de ofrecerles vivienda a esa gente, ¿no? Les hizo un desarrollo de vivienda y les dio vivienda para ellos, ¿no? Pero realmente, si es gente que tiene dinero, que puso negocios, que puso ahí una casa de materiales, o puso un restaurante de lujo, que se va para afuera y no se le da nada, ¿eh? Nada. ¿Ok? Pero bueno, de hecho, tampoco se les debería dar nada a la gente que está ahí, pero por un derecho humano y social, yo creo que está bien que se les dé, ¿no? Porque es gente muy pobre que se va ahí porque no tiene otra opción. Pero el que lo hace para negocio, nada de nada, ¿ok? Entonces eso también debe considerarlo ustedes, porque eso también pasa dentro de las ciudades, ¿no? Los derechos de villa, los derechos de... ¿Ok? Predios con 2 o más zonificaciones cuando una de ellas es área de valor ambiental o espacio abierto. Es decir, ustedes pueden tener un terreno en el que una parte sea para poder construir normalmente como está el ordenamiento urbano, pero otro puede ser un área de valor de ambiental o una de valor de área verde. ¿Está claro? Bueno, entonces ahí te pide especificaciones como deben de ser para que separes bien el área verde o el área de ambiental de la construcción. ¿Sí? Y entonces hay que definir cuáles zonas vas a dejar del área verde, porque tú puedes elegir también según el porcentaje que tenga de espacio abierto o área verde. ¿Está claro? Es decir, te puede dar chance el gobierno de que si tú tienes un terreno, un área ambiental, un área verde, ¿sí? Dentro de un terreno muy grande, bueno, pues puede ser que tú puedes hacer las adecuaciones necesarias para que construyas donde más te conviene. ¿Está claro? ¿Y qué vas a construir? Bueno, también de acuerdo a lo que se permita. La zonificación, que es, pues si puede ser una vivienda, si puede ser un de uso mixto, vivienda con comercio, o algún otro de los que vimos, o si puede ser también para una oficina, o que puede ser para un comercio, o que puede ser para una clínica, un hospital, ¿está claro? O por ejemplo para servicios urbanos que son áreas de protección civil, son panteones y bomberos. Creo que también hay gasolineras. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque esas deben también tener su normatividad. Tú no puedes construir una gasolinera. Bueno, en México se permite todo, ¿no? Pero digamos en medio de un fraccionamiento, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, aquí en México se permite. Y los van a encontrar seguramente. ¿Ok? Bueno, entonces aquí en síntesis, ¿sí? Cuando tú tienes un terreno que tiene espacios abiertos ya determinados en el plan o áreas verdes que debes de respetar, te dan la posibilidad de que elijas en qué parte de construir. Vía pública y estacionamientos subterráneos, ¿ok? Bueno, igualmente, si tú tienes un terreno, hay un desarrollo inmobiliario, ¿ok? ¿Sí? Acuérdense que lo que les dije, cuando se hacen un desarrollo de edificios, acuérdense que debe haber, ya vieron que no están pegados unos a los otros, ¿se dieron cuenta? Todos esos espacios, todos están normados, ¿ok? Y aparte te establece áreas peatonales, que son lo que le llamo de servidumbre, ¿sí está claro? Y también pues para el acceso de vehículos, para el gas, para reparaciones, para lo que sea, ¿no? Bueno, entonces aquí en el plan director urbano ustedes tienen que ver cuáles son las secciones mínimas que te permiten, ¿sí? ¿Ok? Para cualquier tipo de actividad. Y hay también estacionamientos subterráneos, ¿ok? Subterráneos. Bueno, dice ampliación de construcciones existentes. ¿Ok? Bueno, tú puedes ampliar una construcción, sí, pero ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería? Si tú tienes, por ejemplo, es muy fácil, ¿no? Tú tienes construido una casa de 2 niveles y resulta que ahí te permiten hasta 5 niveles. Bueno, pues ¿cuál es el área que te van a permitir ampliarte? Pregunto. Tú tienes una construcción en la que tienes 2 niveles, una vivienda, pero te permiten hasta 5 niveles. Entonces, ¿cuántos son los niveles que puedes ampliar? Pues los 3, ¿no? 3. Pero obviamente aquí entra el aspecto constructivo. ¿Por qué? Porque si tú tienes una edificación de 2 niveles, la quieres ampliar, pues hay que ver si va a ser sobre la construcción existente. Y entonces ahí ya viene otro tipo de requisitos. ¿Por qué? Porque a menos que hayas construido tú desde antes, ¿no? En forma previsoria para construir 6 niveles y que nomás construiste 2, bueno, pues demuestras tú que tienes la capacidad, ¿ok? Para poder sostener ese edificio, ¿no?
porque tienes los cimientos, la cimentación, ¿sí? A ver, quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que hace la cimentación en una casa o en una construcción? ¿Cuál es el papel de una cimentación? A ver, ¿quién me dice? Es transferir todas las cargas de la edificación al suelo, pero Ajá. de forma que éstas no causen deformaciones, bueno, deformaciones o asentamientos diferenciales. Cámbiale, muy bien, ok, más bien, efectivamente, que no provoquen asentamientos diferenciales. Es decir, que si se sume, que se sume parejo, ¿no? ¿Está claro? Porque eso no le provoca ningún problema a la construcción, que puede provocar otras cosas después por el hundimiento, ¿no? Que se haya un hundimiento que le vaya generando charcamientos de agua. Pero el problema es justamente cuando son los asentamientos diferenciales. Sí saben esto todos, ¿verdad? Y si ustedes tienen una construcción y la cimentación no está bien hecha, entonces puede haber desequilibrio en los asentamientos y entonces empieza a darse efectos de los cortantes, ¿no? En las traves, en las vigas y demás, ¿no? Ustedes son ingenieros y saben de lo que estoy hablando. ¿Se acuerdan de cuando hablas del momento y el cortante? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, bueno, entonces en ese sentido, aquí justamente te da también la forma de cómo puedes ampliar en función del COS y del CUS. Está claro que está, miren, el COS y del CUS. Lo que existe y lo que se puede incrementar, dejando área libre en función de lo que está ahí establecido. Estudio de impacto urbano. Bueno, es lo que les decía, ¿no? Cuando ustedes van a hacer un cambio de uso del suelo que les permitan, o una transferencia de potencial de un edificio a otro que se permita, entonces ustedes tienen que demostrar que sí se puede hacer, y uno de los estudios es el estudio de impacto urbano. ¿Qué es lo que ve el impacto urbano? Pues que, por ejemplo, que tú veas, si yo construyo esta vivienda o estas oficinas o lo que sea, ¿qué tanto va a tener problema en el suministro de agua potable? Es decir, ¿hay suficiente flujo de agua potable durante el día para darle el suministro que requiere todas las viviendas nuevas o todas las oficinas? Ok, esa es una parte. Por otra parte, también está lo del drenaje. Si tú vas a construir edificios, va a salir más agua negra, entonces tienes que ver la capacidad de las tuberías que están ahí para poder hacerlo. Y si no hay, puedes cambiarlas. O sea, el gobierno te permite que hagas, que pagues, que se cambie tubería más amplia a la calle, ¿no? Para el drenaje, o inclusive también por el agua potable, pero eso ya le cuesta al constructor. ¿Sí? Entonces, otro también estudio de impacto urbano se refiere a la capacidad de electrificación, es decir, hay un cierto potencial de electrificación, y si tú pones un edificio de muchos departamentos, pues va a requerir más carga. Entonces, a lo mejor la carga que hay ahí es para menor uso, y entonces tienes que cambiar los transformadores, tienes que cambiar el herraje, tienes que cambiar todo. Y la CFE te lo cobra, te lo cobra la CFE. Todo lo hace la CFE, pero te lo cobra. Entonces, pero hay que ver eso, que del impacto urbano es lo que tú vas a decir. Aquí es de acuerdo a la capacidad de instalación eléctrica es tanto. Voy a aumentar tantos niveles, se requiere tanto, entonces se requiere un transformador de tanto y luego cuál hay que cambiar. ¿Está claro? Bueno. Y obviamente también tiene que ver justamente con las vialidades. Es decir, el impacto urbano también tiene que ver, si tú pones un edificio en donde va a haber 80 departamentos y vas a permitir 2 carros por persona, digo por familia o por departamento, entonces va a tener un flujo a la hora de la mañana de que salen o en la tarde o lo que sea, y eso hay que ver cómo impacta tanto en la salida de las calles. Quiero decirles que, por ejemplo, tengo un compañero que vive en Tláhuac y está pegado a la calle de donde va el metro actual, ¿sí? Y entonces hicieron unos cambios de vialidades, y él en la mañana dice que a veces si se tarda ya en salir cuando está el tráfico, desde su casa a agarrar la avenida que está a 200 metros, dice que se llega a tardar hasta más de casi media hora. Bueno, entonces sí está claro, ese sería el impacto urbano, ¿no? ¿Sí está claro? Bueno, suelo de conservación. Igualmente, ¿qué se le llama el suelo de conservación? El suelo de conservación es justamente para dar una mayor, digamos, vamos a decir, mayor aire a las zonas donde estás construyendo, ¿no? Y obviamente es donde te permiten el crecimiento de zonas urbanas de bajo nivel, de baja altura, ¿sí? Baja altura. Entonces, es un poco darle un poco la expansión de la ciudad. O sea, crece la ciudad, pero no en altura, sino en extensión. Y entonces, esto viene justamente normado de acuerdo a cada superficie. Entonces, si tienes un terreno de menor a 2.500 metros cuadrados, tienes que dejar el 1%. Después,
de 2.500 a 20.000, 2%, y mayores de 20.000, 2.5%. ¿Sí? Dice, en condiciones especiales se deberá contar con la opinión del sistema, bueno, en este caso es el SMA, es una oficina que se carga de ver la cuestión del medio ambiente, ¿no? O sea, ya para todo interviene la Semarnat, para todo. ¿Sí? De hecho, yo, por ejemplo, la materia que doy de planeación urbana, el taller de planeación, hablo de la planeación económica, de lo que vimos, ¿se acuerdan? Después hablo del ordenamiento ecológico y luego de la planeación urbana. Porque antes no se consideraba el ordenamiento ecológico, es decir, el que te dice qué te permite hacer en el suelo. Si hay un suelo de conservación, te permite ciertas cosas. Si hay un suelo de protección, no puedes hacer nada. Si es un suelo de reforestación, se puede, y el suelo de aprovechamiento te permite cualquier cosa, pero siempre y cuando bien previendo las cuestiones ambientales. ¿Ok? Bueno, entonces, en este es más o menos lo mismo, ¿no? Los suelos de conservación, de acuerdo a la... O sea, aquí el COS es otra cosa, o sea, se incrementa enormemente, ¿no? En barrancas, ¿está claro? En barrancas, ¿qué es lo que te permite construir? ¿Cómo te permite construir? ¿Sí? Bueno, entonces normalmente cuando hay barrancas, cuando viene una barranca de la pendiente, te permite que hagas ¿cómo tiene su nombre? ¿Cómo se le llama? Estas mesetitas tienen su nombre, ¿no? Porque a lo mejor venía aquí hacia arriba, ¿está claro? Bueno, entonces te permite que dejes una altura y después ya hagas tú, ¿cómo se llama? ¿Bermas? ¿Cómo se le llama? No me acuerdo, bueno, no me acuerdo. Pero bueno, entonces ustedes cuando vean una construcción, cuando hay una barranca, para empezar, y aquí no pueden construir, ¿están de acuerdo? Aquí no pueden construir la barranca. Porque además ahí va a haber fluido de agua, ¿no? Cuando llueva. Entonces, aquí te determina, de acuerdo a las distancias, ¿sí? ¿Qué área tienes que dejar para poder ya empezar a construir? ¿Está claro? De un lado y de otro, ¿sí? Y depende todo también de la media, la pendiente del terreno, ¿sí? Si es mayor de 5%, si es menor de 15%, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí están todas las indicaciones, ¿no? Normas para impulsar y facilitar la construcción de vivienda de interés social y popular del suelo urbano. Bueno, aquí lo que pasa es que les voy a comentar un aspecto muy importante. Desafortunadamente, ¿cómo es el suelo en la zona central de la ciudad? En el centro, en las colonias Benito Juárez, Miguel Hidalgo, en la Venustiano Carranza. ¿Cómo está el valor del suelo ahí? ¿Cómo es el valor del suelo? Con respecto a las orillas de la ciudad, ¿no? Lo que está en Nezahualcóyotl, en Ecatepec, inclusive por acá, en las zonas de Gustavo Madero, las zonas de las orillas del Estado de México, Naucalpan. ¿Cómo es el precio del suelo? El del centro es mayor, ¿no? Es muy caro. Es muy caro. Entonces, como es muy caro, entonces no se construye vivienda social. Y por eso la vivienda la mandan a la orilla de las ciudades. ¿Qué genera ese problema? ¿Qué está generando ese problema? De que la gente se vaya a vivir a la orilla de las ciudades. La mayor parte de los trabajadores. ¿Qué está provocando? Que en las ciudades haya tráfico. ¿Cómo? Que en la ciudad central haya una acumulación de gente. Bueno, más bien que haya una movilidad de grandes distancias. Es la gente que ¿La gentrificación? ¿Cómo? Bueno, No, es que no, por ahí escuché un fenómeno parecido, pero es que, o sea, las personas que vivían en ese lugar, conforme va aumentando el precio de esa zona, pues se tienden que mover a un lugar más barato. Ajá. Sí, exactamente, sí, exactamente. No, por eso que lo de la gentrificación es el cambio de una zona habitacional o de lo que sea. Puede ser industrial, puede ser de administrativa, lo que sea. Pero una zona vieja que se convierte en una zona nueva es lo que se llama gentrificación. O sea, gentrification, la palabra en inglés significa aumentar de nivel. ¿Está claro? Subir a otro nivel. Entonces, bueno, es otro nivel de construcción, otro nivel de vivienda, otro nivel del servicio que se da ahí, ¿no? Urbano. Entonces la gentrificación, pero lo que dice es cierto, o sea, el valor del suelo se va encareciendo, la gente no tiene para pagar la renta, no tiene para comprar la casa, y entonces se va a la orilla de la ciudad. Bueno, en la actualidad,
de acuerdo a la agenda urbana, de acuerdo a las normas internacionales, ahora ya se está exigiendo que se haga vivienda social, o sea, para los trabajadores, dentro de las ciudades, en las zonas más céntricas. ¿Está claro? Y bueno, entonces el gobierno ha hecho ya algunos cambios. Aquí están los cambios. ¿Sí? Y te dice, por ejemplo, si tú tienes permiso de 3 niveles, si tú haces vivienda social, te doy permiso que sean 6 niveles. ¿Sí? De 3 a 6. Y de hecho aquí en México se aplicó la norma 26. ¿Sí? ¿Y por qué se aplicó la norma 26? Bueno, ¿en qué consistió la norma 26? En el que se permitía el aumento de niveles de construcción de una vivienda, de una zona pues donde vas a construir vivienda, de 3 al doble al 6. Pero hubo mucha corrupción, porque la condición era que hicieran vivienda social, y la vivienda social es máximo ahorita 750,000 pesos. ¿Está claro? O sea, una vivienda social no debe pasar de 750,000 pesos, para que la gente trabajadora la pueda comprar. Y el problema es que como es muy caro el suelo, pues muy caro el suelo, entonces no les alcanzó con los 3 niveles más, tuvieron que haber permitido por lo menos otros 2 más, o sea, 5 o 6 niveles más. Pero bueno, esto es lo que está aquí, lo que está permitido en la actualidad. ¿Sabes? Y obviamente aquí porque dice que no aplica, pues es la zona de Tlalpan, toda la zona boscosa, y aquí la zona norte. ¿Qué está aquí? ¿Quién me dice que está aquí? ¿Quién identifica esta zona norte? ¿Quién me dice? La deben de conocer, ¿eh? Es por la escuela, ¿no? No, Exactamente, sí. pegado a Indios Verdes. Exactamente, donde está el cerro del Tepeyac, donde está toda esa zona de Santa Isabel, Sol, Tola y demás, ¿no? Bueno, de hecho, donde está Cuautepec, donde se cayó el cerro, ahí tampoco estaba permitido, ¿eh? Ahí tampoco estaba permitido. Pero aquí lo hicieron a fuerza, ¿no? Fuerza. La gente se construye y después llegan gobiernos corruptos, sobre todo políticos, ¿no? Para sacar votos, vamos a regularizar y órale, ¿no? Y toda la gente votando para apoyar y después se fueron regularizando los terrenos. Pero son totalmente regulares, ¿no? Yo si fuera de presidente, yo hubiera hecho de una vez una reubicación de toda la gente que está abajo del cerro, hacer un fraccionamiento que hasta le llamaría yo Chiquihuita, ¿no? Un lugar así, un fraccionamiento bonito, de departamentos, toda la gente, órale, para que viva dignamente, quitar todas las casas y sube reforestar ahí, ¿no? Pero bueno, al parecer no hay gente que piense un poquito, que invierta para eso, ¿no? Porque sí, eso es por dignidad humana. Y lo que pasa es que López Obrador yo creo que hasta lo pudo haber hecho, pero no tiene buenos asesores. Bueno, está claro esto, ¿va? O sea, el permitir mayores niveles de construcción para hacer vivienda popular, vivienda social, ¿ok? Y eso hay que verlo. Es decir, ustedes cuando se pueden dedicar a la construcción, ver en qué área de la ciudad está permitido eso para poderlo aplicar. Es la norma 26 que les expliqué, está claro, es la norma 26. ¿Sí? Nada más que ya se retiró porque esta norma 26, digo, fue un fracaso. Y hubo mucha corrupción. Como tenían que entregar departamentos de valor de 150,000 pesos, algunos mañosamente entregaron los departamentos en obra negra. ¿Sí? ¿Cuánto creen ustedes que se puede gastar en acabados una vivienda? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el porcentaje que se llevan acabados una vivienda? El menor porcentaje de una vivienda. ¿Quién me dice? Como un 30 a 40. Sí, efectivamente. Estamos hablando ¿qué? Pues de pisos, de aplanados de techos, de muebles de baño, de algunas zonas de seguridad, de puertas, tipos de puertas, ¿no? Puertas de madera fina, corriente, chapas, obviamente toda la herrería, la herrería, no los accesorios de baño, ¿no? Que tienes tú, por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es el mejor accesorios de baño que conocen ustedes? ¿Cuáles son los más caros? ¿Quién me dice? ¿Helvex? Elvex son los mejores. Elvex. Creo que ya salió otra marca. Y también puede estar en Estados Unidos. Pero aquí Elvex es una garantía, ¿eh? Y sí les digo una cosa, ¿eh? Y si ustedes cuando hagan vivienda social, si la gente puede hacer un esfuerzo y poner Elvex, es mejor. A la larga sale más barato. Yo en mi casa de aquí de Lindavista puse Elvex hace 30 años
¿sí? Que tengo aquí viviendo. Porque me vine desde que terminé la carrera para vivir acá, para pasar cerca del Poli. Y y ahí están todavía los Elvex funcionando muy bien. ¿Me creen o no me creen? Obviamente también hay que darle mantenimiento, ¿no?